Bueno, tenemos el siguiente problema de electrostática. Dice así: los vértices de un triángulo equilátero de 5 centímetros de lado se colocan 3 cargas electrostáticas de 5, 10 y 15 microcolumbios. Si se coloca una cuarta carga de menos 2 microcolumbios en el centro del triángulo, ¿cuál es la fuerza resultante del sistema de cargas y cuál es la dirección de dicha fuerza? Entonces, ya hemos ubicado las cargas. Entonces, lo que podemos decir es que la ley de Coulomb dice que cargas de un mismo signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen. Por lo tanto, entre estas tres fuerzas con respecto a la carga central, pues va a haber una fuerza de atracción. Entonces vamos a ubicar una línea pues entre las cargas y las fuerzas pues van a estar en el sentido de que se van a atraer, van a ser atractivas. Entonces vamos a poderlas dibujar en este sentido cada una, porque la fuerza, la carga del centro pues es negativa, por lo tanto se va a producir una atracción entre ellas. Entonces, para explicar esto mejor, vamos a construir un plano cartesiano. Vamos a escribirlo acá. Y vamos a ubicar las cargas. Entonces vamos a ubicar la primera carga, que sería la carga F1, que estaría entre la carga 5 y la carga 2. Por acá podemos ubicar aproximadamente la fuerza F2 y por acá estaría la fuerza F3. Como F1 está sobre el eje Y, entonces solamente va a tener componente en ese eje. Por lo tanto, las otras dos fuerzas tienen componentes en el eje, va a tener componentes en el eje Y, entonces esta sería la carga F2Y, va a tener una componente F3 en Y y una componente F3 en X. Este ángulo que observamos es de 30 grados, ya que todo este ángulo, por ser equilátero, va a valer 60, o sea, la mitad de esto vale 30, por lo tanto este ángulo, si hacen un análisis, vale 30 y este ángulo vale igualmente 30 grados. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer para determinar esa fuerza resultante que va a haber entre esas tres cargas, pues dibujar un triángulo. Este triángulo que estoy dibujando acá, este triángulo sería este mismo. Entonces este ángulo sería de 30 grados. Nos dice que la distancia total entre las cargas, por eso un triángulo equilátero, es de 5 centímetros. Por lo tanto, esta distancia es de 2,5 centímetros. Entonces, aquí podemos calcular cuál es esta distancia, que esta distancia entre las cargas, esa distancia entre las cargas pues es igual. Entonces vamos a calcular y vamos a llamarlo H. Entonces, la función que involucra a la hipotenusa y a el cateto adyacente pues es el coseno. Entonces coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente, que vale 2,5 centímetros, sobre la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser igual a 2,5 sobre el coseno de 30 grados. Por lo tanto, H va a ser igual a 0,0288 centímetros.
Esa distancia es importante para cuando estemos trabajando con la fuerza, que la fuerza electrostática está dada por la ecuación que dice que K, que es una constante de permisividad en el vacío, multiplicada por la carga 0 y la carga que esté en ese caso pues influenciada por dicha carga. En este caso vamos a trabajar la carga 0, sería la carga que está en el centro, y la carga Q sería en este caso 5, y para cada una hay que calcular esa fuerza. Esto está dividido por la distancia entre ellas, que ya la llamamos, que sería H. En este caso vamos a llamarla H. Entonces podemos calcular la fuerza 1 sería igual a 9 por 10 a la 9, que es la constante. Esta constante la podemos colocar acá, que sería 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre columpio cuadrado. Entonces vamos a calcular entonces la fuerza F1, que está influenciada por las cargas, la carga que está en el centro, que sería la de menos 2 microcolumbios, y la carga superior, que sería de 5 microcolumbios. Es bueno pues tener en cuenta que esa fuerza de atracción entre ellas dos, pues el signo de las cargas solamente se tiene en cuenta es para determinar si es atractiva o repulsiva. Si fuera repulsiva, pues habría una fuerza en este sentido y había una fuerza en este sentido en la cual se repelen. Pero como es atractiva, la podemos ubicar en este sentido. ¿Cómo la ubicamos? Como la habíamos ubicado aquí en el plano cartesiano. Entonces estamos dando la fórmula, que es por la carga Q sub 0, que en este caso es 2, y hay que pasarlas a columbios. Como están microcolumbios, hay que multiplicarla por 10 a la menos 6 por la carga Q, que en este caso sería la de 5, sería 5 por 10 a la menos 6. Todo esto sobre la distancia H, que ya sabemos que es 0.0288 elevado al cuadrado. Entonces la fuerza 1 va a ser igual, ya la había calculado y me dio aproximadamente 108 newtons. La fuerza 2 ya la había calculado y pues se hace igual forma, simplemente que aquí ya es por 10, entonces esto se va a incrementar, se va a multiplicar por 10 y le debe dar 217 newtons, y la fuerza F3 es igual, les debe dar 325 newtons. Ahí tenemos pues las tres fuerzas con las cuales podemos hallar cada una de estas componentes para poder hacer la sumatoria de fuerzas que están involucradas en este sistema. Recuerden que tenemos aquí, pues la voy a señalar acá, la fuerza F1, la fuerza F2, y aquí estaría la fuerza F3, que corresponde a este sistema pues que tenemos en este instante. Entonces vamos a calcular primero la fuerza F2 en X, que sería esta fuerza acá que está, que dice, de pronto me había colocado FY, pero es FX, que está en este eje, que es el eje X. Aquí está el eje Y, y por función trigonométrica sabemos que esto sería igual a la fuerza 2 por el coseno de 30 grados. Entonces esta fuerza F2 en X es igual a F2, que es 217 por el coseno de 30 grados. Esta fuerza F2 en X me había dado 187 newtons. Entonces vamos a tenerla presente.
calculamos la fuerza F2 en Y, que la función trigonométrica que nos ayuda a determinar esto es la función del seno, que sería F2 por el seno de 30 grados. Por lo tanto, F2Y es igual a F2, que la hemos calculado como 217 por el seno de 30 grados. Entonces escribimos F2Y es igual, esto le debe dar aproximadamente 108 newtons. Aquí la señalamos como dato importante del problema y continuamos calculando la fuerza F3 en X. Entonces vamos a calcular esta fuerza que está acá, que es la componente adyacente al ángulo, por lo tanto sería F3 por el coseno de 30 grados. Por lo tanto, F3 en X es igual a F3, que ya lo habíamos terminado acá, que es 325 por el coseno de 30 grados. Esta fuerza F3 en X le debe dar 281 newtons. Dato importante. Bueno, seguimos con la fuerza F3 en Y, que como vemos esta fuerza acá sería el cateto opuesto, por lo tanto sería la fuerza F3 por el seno de 30 grados. Por lo tanto, F3 en Y sería igual a F3, que es 325, que sería este dato, por el seno de 30 grados. F3 en Y es igual, ya lo había calculado y me dio 162 newtons. Otro dato que tenemos para el problema. Y con esto ya podemos pasar allá la sumatoria de fuerzas. Entonces hallamos primero sumatoria de fuerzas en X. Esta fuerza serían igual a la fuerza Fx2, que es positiva porque apunta hacia el eje X positivo, y la fuerza F3 apunta hacia el lado negativo de las X. Por lo tanto, esta fuerza es F3 en X negativa. No hay más fuerzas, entonces simplemente hacemos la sumatoria. Las fuerzas en X serían igual a la fuerza F2 en X, que sería esta, 187, menos la fuerza F3 en X, que es 281. Esta fuerza X debe dar a menos 94 newtons. Otro dato importante: la otra sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces aquí analicemos que aquí vamos a tener la fuerza F1, la fuerza 3Y y la fuerza 2Y. Entonces observe que la única que es positiva, porque va hacia arriba, es la fuerza F1. Entonces F1, las otras son negativas, que sería F3 en Y, F3 en Y, menos la fuerza F2Y. Entonces procedemos a calcular Fy. Entonces en ese caso Fy sería igual a F1, que es 108 newtons, F3Y,
queda 100 menos 162 newtons, y F2Y, que nos había dado 108 menos 108. Por lo tanto, Fy va a ser igual. Este se puede cancelar por ser de signos contrarios, nos daría menos 162 newton. Señalamos. Entonces ya tenemos el valor de X, y el valor de Y. Entonces, para entender que hemos hallado la resultante de todas estas fuerzas, entonces podemos ubicar la fuerza Fx y hacia abajo la fuerza Fy. Si trazamos una línea hacia acá, podemos proyectar que la fuerza resultante va a estar en este ángulo. Esta sería la fuerza resultante y este es el ángulo que vamos a hallar. Entonces ahí, estos son los dos valores que nos piden en el problema. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a la raíz, según Pitágoras, porque esto es un triángulo rectángulo donde el ángulo rectángulo estaría acá, que dice que es Fx al cuadrado más Fy elevado al cuadrado. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a la raíz de Fx. Vemos que está negativa, pero estar elevado al cuadrado pues se va a volver positiva, por lo tanto podemos colocar 94 al cuadrado más Fy, que también es negativa, elevado al cuadrado positiva, sería 162 elevado al cuadrado. Entonces la fuerza resultante final debe dar 187 newtons. Dato final del problema. Y la otra sería el ángulo. Entonces el ángulo se calcula con la tangente inversa de f de y sobre f de x. Entonces, o lo mismo que se conoce como arco tangente, entonces θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de Fy, que sabemos que es 162. Podemos colocar la positiva, ya explico por qué, sobre Fx, que también es negativa. Entonces miren que si la coloco negativa arriba y negativa abajo, una división quedaría positiva, y este ángulo le debe dar 60 grados. Entonces ya con eso finalizamos nuestro problema.